Marcos Marcelo Pereira, que tiene el placer de saludar al ingeniero Juan Carlos Bertoni, presidente del Instituto Nacional del Agua, ingeniero en recursos hídricos, que nos va a hablar de esta situación del recurso tan importante. Es uno de los temas que a mí en este momento más me preocupa y bueno, lo sigo con atención porque es un recurso muy importante y bueno, Rosario obviamente el agua que tomamos viene de nuestro río, que es bastante complicado en este momento, sigue bajando, aunque hay una buena noticia de que suben Misiones, eso viene para acá, pero bueno, la situación es muy crítica. Ingeniero Bertoni, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, un gusto saludar a usted y a la audiencia. Bueno, ¿qué nos puede contar desde su experiencia y bueno, desde las informaciones más finitas que usted está manejando sobre esto que nos preocupa a todos, que es la gran sequía, sobre todo la falta de lluvias? Me parece, acá en Argentina se están dando, pero me parece que para que el Paraná vuelva a su esplendor tiene que llover mucho arriba, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Lamentablemente hay que decir que el panorama es desfavorable en el sentido de esperar una pronta recuperación del río Paraná en territorio argentino y fundamentalmente eso, tiene una situación que uno podría definirla como multicausal, es decir, distintas causas, pero hay tres factores que me parece que son importantes para destacar. El primero usted lo acaba de destacar, es decir, por así decirlo de manera simple, no llueve, es decir, hay una persistencia en la ausencia de lluvias o lluvias que son tremendamente débiles ya desde hace mucho tiempo. De todas maneras, para que el río se recupere no solo es necesario que llueva, también el segundo factor es que cambie el estado de humedad de las cuencas, que está asociado por supuesto a la lluvia, es decir, hoy en día las cuencas del río, la cuenca alta del río Paraná, del río Paraguay, además de ser de gran tamaño, están con niveles de humedad muy bajos. Por lo tanto, no cualquier lluvia va a producir en este momento algún escurrimiento que pueda, en definitiva, observarse en los ríos de la alta cuenca del río Paraná y del Paraguay, y en parte también del Iguazú. ¿Qué quiere decir entonces? No tenemos lluvia, tenemos las cuencas secas, y hay un tercer factor que es el nivel de los embalses de Brasil. Si bien están teniendo una pequeña recuperación por lluvias que se han producido en la zona muy alta de la cuenca, próximo ya a Brasil y demás, es decir, algunos embalses se han recuperado, pero en términos generales está en un nivel bastante bajo. En este momento está el 33% de ese volumen útil de almacenamiento está ocupado. Ya tuvimos una situación peor en el mes de septiembre, que estábamos en el 20%, pero que esos embalses también estén relativamente bajos tampoco no es una buena noticia para pensar que vamos a tener una recuperación a corto plazo. Sí, yo leía la información de lo trágico que fue lo de Minas Gerais, que fueron unas lluvias y unos desbordes, incluso con fallecidos, pero no sé si esa lluvia tan importante, digamos, se puede incluir, digamos, en la cuenca del Paraná o va para otro lado. No, bueno, primero, Brasil es un país que tiene una dimensión continental, digamos, ¿no es cierto? Es tan grande que es un país que, igual a Argentina también a veces ocurre que puede tener una gran sequía en una región e inundaciones en otra. Este ha sido el caso, en el caso de Minas Gerais y demás, pero gran parte de toda esa lluvia y toda esa situación no aporta a la cuenca del río Paraná, sino escurre en otras direcciones. Claro. Por eso digo que lamentablemente se han producido sí algunas lluvias, pero tampoco no han sido tan importantes en la cuenca alta. Entonces, cuando hablamos de ausencia de lluvias, para el caso del Paraná, nuestro, no solo importa la cantidad de lluvias, sino también dónde se localizan esas lluvias. Claro. ¿Qué quiero decir eso? No es lo mismo, voy a dar un ejemplo simplemente para ser gráfico, no es lo mismo que lluevan 100 milímetros próximo a Brasilia, para tomar como referencia, es decir, que es el extremo norte de la cuenca del Paraná, que lluevan esos 100 milímetros próximo a nuestra frontera.
porque obviamente que si llueve más próximo a nuestra frontera vamos a tener, digamos, un reflejo mucho más rápido. Claro, claro. En los dos casos tendríamos algún reflejo, pero en el primer caso, cuando llueve en la cuenca alta, primero se van recuperando los embalses y luego recién vamos a tener un reflejo aquí en territorio argentino. Y los embalses me decía que estaban comprometidos también en la cuenca alta, digamos, en Brasil. Bueno, por eso lo destaco como un factores que es muy importante observar, porque, por así decirlo de manera simple, los embalses actúan algo así como un tanque de agua en la casa o en el edificio, es decir, ¿no es cierto? Es un almacenamiento de agua, que se utilizan a su vez para generar hidroelectricidad. Eso, digamos, la generación hidroeléctrica ha hecho que durante muchos años, prácticamente desde la década del 70, nosotros prácticamente no hayamos tenido más bajantes tan importantes como teníamos previamente a la década del 70. Pensemos que lo que está ocurriendo, de alguna manera, tiene un paralelismo con lo que ya ocurrió en el año 43, 44 y 45 con la gran bajante del año 44 del río Paraná. Entonces, en este momento, los embalses tienen una mínima recuperación. Hay un trabajo conjunto entre Brasil y Argentina, lo estamos siguiendo continuamente, estamos trabajando en conjunto, equipos de ambos países, oficiales de ambos países, y si bien hay una recuperación, relativamente es muy baja. Esta recuperación se está dando en los embalses que están sobre todo localizados en la zona alta de la cuenca, pero en la zona sur de la cuenca, es decir, próximo al territorio argentino, prácticamente no hay recuperación de embalses. En un momento, bueno, se liberaron algunas aguas que estaban obviamente de las represas y eso no está ocurriendo ahora precisamente porque, bueno, está comprometido ese recurso. Sí, prácticamente yo diría desde agosto del año pasado y prácticamente hasta diciembre, la bajante tuvo, en todo territorio argentino, tuvo niveles más altos que aquellos que hubiese tenido si no se hubiesen liberado algo de agua en los embalses. Esa liberación estuvo asociado obviamente a la generación hidroeléctrica, digamos, en coordinación con Brasil. En este momento, digamos, hay una situación más crítica, no se está liberando, por así decirlo, este agua, es decir, se está generando, pero menos desde la cuenca del río Paraná, por la situación crítica que se está viviendo. Ahora bien, que se acumule un poco de agua en los embalses, también puede ser una buena noticia para el resto del año, por lo que tenemos por delante. Pensemos que el verano es el periodo que teóricamente tienen que ocurrir las mayores lluvias, claro, y luego ya empezaremos un periodo sin lluvia. Es necesario que para ese periodo tengamos los embalses un poco con niveles más recuperados, ¿no es cierto? Por supuesto. Estamos con la Niña, ese es el tema, ¿no? También en este momento que está haciendo su influencia y por eso también la falta de lluvias, ¿no? Que está preocupando al sector productivo. Recién charlábamos que se ha recortado la estimación de la cosecha de soja y maíz en un 15%. Y bueno, se está esperando la lluvia de estos días para ver si se detiene allí y si no aparece, seguramente ese 15% se va a aumentar, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, hay toda esto no solo afecta a Brasil y a Paraguay, sino a una buena parte de la región pampeana de Argentina, con una sequía muy, muy notoria que está afectando exactamente como usted acaba de mencionar, ¿cierto? La cosecha gruesa, digamos así, sí, realmente muy, muy importante. Sí, es así. Totalmente. ¿Y hay alguna, digamos, algún trabajo, digamos, a futuro para ver cómo va a ser la curva o la evolución de esta situación, si esto va a cambiar en algún momento o bueno, tenemos que esperar el día a día? A ver, que en algún momento va a cambiar, por supuesto, ¿no? Sí. Como decían antiguamente, siempre que llovió paró, sí, y también. Y viceversa. Ocurre una sequía, luego se recupera. El asunto, digamos, la gran pregunta es decir, ¿hasta cuándo? Bueno, en el caso del río, vuelvo a reiterar, no solo tiene que ocurrir lluvia, tiene que humedecerse las cuencas y tienen que recuperarse los embalses, digamos, ¿no es cierto? Y todo eso, de alguna manera, es un reflejo de lo que vemos en Argentina. En el caso de
del río Paraná, nosotros no prevemos una recuperación importante hasta final del verano. Ahora, deberemos ver qué ocurre entre febrero y marzo. Lamentablemente los pronósticos climáticos, tanto del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina como de Brasil, los internacionales, indican lo que usted acaba de comentar, que si bien el índice niño y niña está en lo que está indicando hoy en día que está neutral, pero hay otros comportamientos que terminan reflejando el efecto de una niña, que es lo que estamos atravesando en este momento. Por lo tanto, en vistas a lo que tenemos en este momento, y todo haría pensar que vamos a tener un tiempo bastante prolongado con aguas relativamente bajas. Muy bajas, sí. Que afectan tanto, digamos, el suministro para el consumo humano como la navegación, ¿no? Sabemos lo importante que es esta hidrovía, este río Paraná para sacar la producción, que aparentemente va a ser menor, pero igualmente es importante el tráfico allí en nuestro río Paraná, así que afecta de dos maneras, ya sea para el consumo humano como para el tráfico y la producción, ¿no? Sí, yo diría ahí, esos dos están entre los principales impactos, pero no son los únicos. Uh-huh. La sí, generación hidroeléctrica también. En este momento se está produciendo 1/3 de la generación hidroeléctrica de valores normales en Argentina. Tal es así que en este momento nosotros estamos importando energías de Brasil, como durante buena parte de nuestra primavera y los primeros días del verano, nosotros le hemos exportado a Brasil. Así que en los acuerdos, entre las negociaciones que tenemos que permanentemente realizamos con Brasil, hay un intercambio entre los dos países de la temática, tanto de agua como de energía, ¿no sé? Es decir, son, yo diría, distintas caras de una misma moneda. Sí, y otro tema que no tratamos, pero el recurso itícola, ¿no? La aparición de peces muertos por falta de oxígeno, porque se disminuye la cantidad de agua, más el calor, es un cóctel explosivo para la fauna, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, dada el tamaño, digamos, de esta bajante absolutamente extraordinaria del río Paraná, hay factores muy importantes: abastecimiento de agua, le decíamos recién, generación hidroeléctrica, navegación, y la fauna y la flora absolutamente afectados. No menos importante, justamente para Rosario, es el tema de las condiciones que se dan para los incendios, ¿no? Y lamentablemente la tendencia, la cultura a generar incendios, que realmente es una situación tremendamente importante a lo largo de todas las islas del río Paraná. Es impresionante, ¿no? La verdad que es muy triste ver, incluso, bueno, uno se da cuenta, otra vez se quemó, están quemando, bueno, no sabemos qué es lo que pasa realmente, porque no hay una confirmación oficial de cómo se inician esos focos. Hay suposiciones que se incendian a propósito, otros por negligencia, pero cuando empezamos a sentir ese olor a humo decimos otra vez sopa, ¿no? Y realmente nos entristece, porque el panorama que se observa aquí, el banquito San Andrés ha quedado destruido, ¿no? Esa imagen horrible de los palos quemados, de los árboles quemados. Afortunadamente no hubo desgracias humanas, pero está ahí, ¿eh? No, pero es un impacto muy fuerte sobre la fauna, sobre la flora y sobre todo el sistema, ¿no? Realmente. En términos generales, los incendios en 90-95% son provocados e iniciados por la actividad humana, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que hace la bajante en este momento es generar condiciones, pero el iniciador realmente, lamentablemente, es el ser humano. Sí, o a propósito o por negligencia, no por no apagar bien un fueguito que inició y que, bueno, después se vuelve incontrolable, ¿no? Correcto, exacto. Bueno, le agradezco, ingeniero, este contacto con LT3 para aclararnos, y obviamente habrá que esperar, y bueno, nuestra contribución, porque obviamente que el cambio climático está presente en esta situación, ¿no? Bueno, tratar de no agredir a la naturaleza de aquí en más, para que ella sea un poquito más benévola con nosotros, ¿no? Sí, exacto. Es decir, tenemos
tenemos que actuar diferente frente a la naturaleza. Hay un efecto de cambio climático que exacerba los cambios que ya tenemos. Ahora, por otro lado, también tenemos que recordar que un río se produce, ¿no es cierto?, periodos de sequías o periodos de bajante y periodos de crecida. Bueno, una bajante bastante parecida a la que tenemos hoy en día, ya la atravesamos en el año 43, 44 y 45. Fíjese que por el tamaño de las cuencas, realmente que tienen un comportamiento paquidérmico, lleva tiempo la recuperación. Nuevamente muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Bertoni, que es presidente del Instituto Nacional del Agua, y por supuesto que seguiremos en contacto para ver la evolución de esta situación que nos preocupa a todos. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias a usted, Marco. Gracias. Ingeniero Juan Carlos Bertoni, presidente del Instituto Nacional del Agua, ingeniero en recursos hídricos, fue funcionario en la provincia de Santa Fe.